Entonces ayer llegamos hasta el versículo 15 del capítulo 2, cuando Moisés había matado al egipcio y huyó a Madián. Y en el versículo 15, como mencioné, dice que se sentó junto a un pozo y la Reina Valera pone esa parte en el versículo 16. Y pues bueno, aunque en el hebreo es como parte de la misma oración, dice que estuvo en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Y de ahí comienza la historia de cómo conoció a su esposa, ¿no? Pero como que es conveniente dividirlo como lo hizo en la Reina Valera, simplemente porque da un punto final en el versículo 15 a la historia de su huida y comienza algo nuevo en el versículo 16. Y voy a leer entonces versículo 16 hasta el final del capítulo. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Israel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Bueno, en el versículo 16, diferentes versiones comienzan de diferentes maneras, porque así en la Reina Valera primero dice que Moisés estaba sentado junto al pozo y después menciona 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua. Y puede que en su lengua eso suene como algo raro, algo que viene de la nada. ¿Quiénes son esas 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián? Y hay otras versiones en español, así que comienzan diciendo: el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, así presentando la información. Después sigue y dice lo que hicieron esas 7 hijas. Por ejemplo, Dios habló hoy. Dice: Reuel, sacerdote de Madián, tenía 7 hijas. Aquel día ellas habían ido al pozo a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre. Entonces, pues una de las cosas en las que tenemos que pensar en la traducción es la forma en la que se presenta la información. A veces cuando es información nueva, pues hasta ahora nadie había escuchado ni del sacerdote de Madián ni de sus 7 hijas. Entonces podemos nada más meterle en medio de una oración y decir: Moisés estaba sentado junto al pozo y llegaron las 7 hijas del sacerdote de Madián. O tenemos que hacer como una oración aparte diciendo: hubo un sacerdote en Madián, ese sacerdote tenía 7 hijas. Y cuando Moisés estaba sentado junto al pozo en Madián, esas 7 hijas llegaron, ¿no? Entonces, pues nada más, es algo en que pensar, en
acerca de la forma en la que presentamos la información en la traducción. Ok, y también quiero mencionar cuando dice para sacar agua, para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Esa palabra ovejas, en realidad, aunque todas las traducciones dicen ovejas, pero no se refiere solamente a ovejas, sino que también se incluyen las cabras. O sea, son borregos y chivos. Es una palabra que, bueno, creo que hay una o dos versiones que dicen los rebaños y usan la palabra rebaño para tratar de dar a entender que se incluyen ambos tipos de animal. No incluye el ganado, no incluye las vacas, los toros, pero sí incluye borregos y chivos. O para los que no son mexicanos, las ovejas y las cabras. Es lo mismo en el versículo 17 y el versículo 19. Y la mayoría de las veces que encuentren la palabra ovejas. Sí, profeta. Nosotros que no tenemos una sola palabra para expresarlo, ¿podemos decir ovejas y cabras? Sí, es una opción. Lo que vemos en español, como el español tampoco tiene una palabra para referir por igual a ovejas y a cabras, es que en español se escogió la palabra ovejas y pues el lector no sabe que debe de entender también los chivos. Entonces, esa es una opción, escoger una palabra. Otra opción es como una descripción que incluya ambos tipos de animal, como con rebaños, o creo que hay una versión que a veces dice ganado pequeño, algo así. O simplemente decir ovejas y cabras. Y eso es lo que mi equipo de traducción decidió hacer en el Mixteco de Jicaltepec. Es otra opción y ustedes tendrán que tomar la decisión. Gracias. Bien, bueno, no veo complicaciones con el versículo 17, así que voy a brincar al 18 a menos que alguien quiera hacer una pregunta. Bueno, dice versículo 18, volviendo ellas a Reuel su padre. Ahí también se introduce el nombre de la persona como en medio de la oración, Reuel su padre. Y en algunas lenguas se puede hacer de esa manera. Y otras lenguas, como ya se mencionó a ese personaje en el versículo 16, mencionó que era el sacerdote de Madián, pero no menciona su nombre. Entonces, la versión Dios habló ahí, pone su nombre ahí en versículo 16, aunque no está ahí en el hebreo, porque es la primera mención de esa persona. Entonces, parece como más apropiado poner su nombre en el versículo 16. En otras lenguas tal vez no sea necesario hacer eso, pero hay que hacer como una oración aparte diciendo el nombre de su padre era Reuel. Reuel les dijo, él les dijo, porque vinieron tan pronto. Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo y pues ustedes son los que sabrán lo que suena bien en su lengua. Ahora, la cuestión del nombre del padre de esas 7 hijas es otra cuestión, otro problema de traducción, porque en diferentes pasajes se le dan 3 nombres distintos al suegro de Moisés. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y por eso también hay unas versiones en español que en lugar de Reuel pone Jethro aquí, porque ese es el nombre, digamos, más conocido del suegro de Moisés. Pero también hay otro pasaje donde le pone el nombre Obab al suegro de Moisés. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Moisés tenía 3 suegros, su suegro tenía 3 nombres. ¿Qué está pasando? ¿No? De alguna manera todas esas son posibles
maneras de entender lo que está sucediendo aquí. Una posibilidad es que el suegro de Moisés tenía varios nombres. Y si es así, entonces sí es una opción legítima en la traducción usar siempre el mismo nombre para no confundir al lector. Pero la otra posibilidad tiene que ver con lo que entendemos con esa palabra traducida suegro. Siempre en español se traduce esa palabra como suegro, pero en realidad esa palabra puede ser mucho más general. Puede incluir también la idea de yerno, la idea de cuñado o consuegro, concuñado. Es una persona que es familia de uno por medio del matrimonio. Hasta el esposo de la tía, digamos, tal vez se puede aplicar esa palabra. Es una palabra no muy común en el Antiguo Testamento, así que no tenemos tantos ejemplos como para saber exactamente a qué se refería, pero es posible, por ejemplo, que esa misma palabra se usó para referirse al suegro de Moisés y también a, digamos, el que es el padre de su esposa de Moisés, el que es el abuelo de la esposa de Moisés y también al que es el hermano de la esposa de Moisés. Entonces, eso explicaría los tres nombres, ¿no? De Jetro, Reuel y Hobab. Si ustedes en su idioma tienen una palabra más general, por ejemplo, una palabra que incluya al suegro y también al cuñado, entonces puede ser apropiado usar esa palabra aquí para traducir suegro y así pues ayuda un poco a resolver ese problema de los tres nombres del suegro de Moisés. Pero si no tienen esa palabra general, creo que hay que seguir con suegro porque tampoco sabemos exactamente. Bueno, creo que hay un pasaje donde menciona Hobab como el hijo del suegro de Moisés. Entonces, Hobab sería el cuñado. Entonces, tal vez se entendería que Reuel y Jetro son dos nombres de la misma persona. Pero bueno, es un punto algo complicado. Ok. Siguiendo hasta versículo 19. Ellos respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Aquí en Reina Valera dice también, en otras versiones dicen, además nos sacó el agua o hasta nos sacó el agua. Da a entender que las hijas de Israel se sorprendieron por lo que hizo Moisés. No solamente luchó o habló con los otros pastores para ayudarles, sino que llegó a tal punto en su afán de ayudarles que sacó el agua y dio de beber a los animales. Elizabeth, ¿hay una pregunta? Un comentario. Sí, mencionaste luchó o habló. ¿Cuál más ves que fue? ¿Es defensa física o defensa que tú no debes de hacer eso a ellas o algo? Según la palabra que es defender. No sabía. Estoy viendo aquí la palabra que parece ser como una palabra de defensa o rescate. A ver. ¿Cuáles son las opciones que ustedes tienen en el zapoteco? Bueno, hay un verbo que es rescatar, hay un verbo que es hablar por ellos, hay un verbo que es luchar. Pues rescatar también es como proteger. Ajá. Sí. Bueno, eso de rescatar sería la traducción más literal ahí.
de lo que dice en hebreo. Bueno, no parece que estuvieran amenazadas de muerte, ¿no? Los otros pastores no querían matarlas, sino que tal vez las estaban impidiendo a que sacaran agua hasta que ellos terminaran o algo así. Sí, gracias. Bueno, entonces, a ver, versículo 20, entonces, Israel dice, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Bueno, tengo aquí la Reina Valera. Son preguntas retóricas. Bueno, tal vez no tan retórica en el sentido de dónde está. Puede ser que quiere saber dónde está, pero creo que más importante, quiere dar a entender que ellas deberían de haberle invitado a la casa. ¿Qué estaban pensando ustedes? ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué no lo invitaron? Está medio que regañando a sus hijas, ¿no? Así que queremos comunicar eso en la traducción. Ruel está medio indignado de que no habían invitado a Moisés a su casa y les manda a que vayan corriendo a invitarlo. El versículo 22 aquí, un comentario sobre la palabra, el nombre del hijo de Moisés. Creo que pues ya comentamos sobre eso de que muchas veces en la Biblia viene el nombre y viene como el significado del nombre, el por qué recibieron ese nombre. Así que hay que pensar en cómo comunicar esa conexión cuando no es en nuestra lengua, ¿no? Aquí la palabra ger o ger, se pronuncia ger, se refiere a una persona que no es oriundo del lugar donde vive. O sea, vive en un lugar que no es su pueblo, no es su lugar de origen. Y entonces Gershom, así se dice en hebreo, Gershom es ger, el forastero, y Sham, ahí. Entonces, así como con el sonido del nombre se entiende el significado en hebreo, pero en español no se sabe qué es Gersón, ¿no? Versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Aquí no dice a quién gemían o a quién clamaron. Y pienso que es mejor no decir a quién, no agregar, oraron a Dios, clamaron a Dios, a menos que sea imposible en la lengua expresarlo sin decir a quién. Porque no dice si estaban orando a Dios, estaban clamando a Dios o simplemente estaban como expresando su angustia. Y esa palabra de gemer y clamar realmente no son palabras que necesariamente tienen que ver con la oración, sino que es como cuando alguien está triste, está en problemas, está dolido, hace unos sonidos y esos son los sonidos. Bueno, ese es lo de gemir. Y clamar, sí, es como pedir ayuda, pero otra vez no dice a quién. Pero sí dice que subió a Dios el clamor de ellos. El sonido de su grito, el sonido que estaban haciendo de su tristeza y su sufrimiento, llegó a los oídos de Dios. Dios supo, bueno, probablemente en muchas lenguas no va a funcionar decir que el sonido subió a Dios, pero decir que Dios supo de sus gritos, de lo que estaban, que gritaban a causa del sufrimiento o de causa de que tenían que trabajar muy duro para traducir la palabra servidumbre.
Y luego en el versículo 24 dice, oyó Dios el gemido de ellos. Entonces, ¿qué hacemos con que el versículo 23 dice, subió a Dios el clamor de ellos, y 24 dice, oyó Dios el gemido de ellos? Esa palabra oyó no solamente significa que escucha el sonido, sino que cuando la Biblia dice Dios oyó algo, quiere dar a entender que Dios va a actuar sobre acerca de lo que escuchó. Dios va a hacer algo, ya no va a quedarse sin actuar. Entonces, en el 24 Dios lo oyó y decide actuar para responder a su petición o a su necesidad. Se acordó de su pacto. ¿Por qué se acordó de su pacto? Tal vez se podría decir también pensó en su pacto. No es cuando la Biblia dice que Dios se acordó de algo, la idea que no es que se le había olvidado y de repente, se me olvidó y ahora me acuerdo que hice un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No es eso, sino que también da a entender que Dios ahora dice, bueno, yo hice un pacto con los ancestros de esas personas y que yo iba a ser así y ahora lo voy a hacer. Entonces podemos poner Dios pensó en su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahí literalmente dice en hebreo que el pacto que hice con Abraham y con Isaac y con Jacob. No hizo el pacto con todos ellos al mismo tiempo, pero fue el mismo pacto. Primero Dios hizo su pacto con Abraham y después lo renovó con Isaac. Dio a Isaac los mismos promesas que había dado a Abraham y luego a Jacob le dio las promesas y dije, el pacto que hice con tu abuelo Abraham, con tu padre Isaac, va a seguir contigo. Y bueno, finalmente el versículo 25 dice, miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cada versión lo traduce al final de una manera diferente porque lo que dice en hebreo suena algo incompleto. Dice en hebreo, y Dios miró a los hijos de Israel y Dios sabía. No dice que sabía, ¿no? Sino simplemente dice que los miró, los vio y él sabía. Entonces cada versión termina la oración de una manera diferente. Dios los reconoció, conoció su condición, los tomó en cuenta, supo que ya había llegado el momento de actuar, dice la NTV. Otra versión dice, tuvo conocimiento del trance por el que estaban pasando. Todas esas son como maneras de interpretar y entender lo que dice Dios sabía. Creo que en la traducción, pues también la mayoría de las lenguas va a ser necesario expresar qué es lo que Dios sabía, pero creo que lo que se comunica o se entiende con esa expresión en hebreo es como la simpatía que Dios tiene con el pueblo de Israel, de todo lo que están sufriendo y que le importó lo que estaban sufriendo y estaba dispuesto, estaba a punto de ayudarles. Bien, pues así ya terminamos el capítulo 2.